Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme también me están viendo, me están imaginando, estoy aquí en un sector de mi biblioteca, el sector de la poesía, este es mi rincón, a un costado de mi jardín, por ahí anda mi fiel pájaro el chucao, se escuchan los quielteguas o bandurrias en el sector precordillerano donde estoy, y como siempre me preparo para iniciar una caminata peripatética con algún invitado por mi jardín. Lamentablemente las conversaciones hoy día son digitales, pero intentamos cerrar los ojos e imaginarnos que vamos juntos por el mismo jardín con quien conversamos todos los días. Hoy día vamos a hablar con un hombre que descubrió que tenía 2 dedos amerindios en la mano. Un hombre que dice que la culpa de todo la tiene Portales. Un hombre que dedicó su vida a dirigir tal vez el museo más importante, tal vez el espacio cultural, digámoslo con todas sus letras, más importante de nuestro país y uno de los más importantes, desde luego, de Hispanoamérica. Me refiero al Museo de Arte Precolombino. Los chilenos tenemos a veces poca conciencia del tesoro que está ahí en el corazón, en la capital, en el centro de la ciudad de Santiago. Él es Carlos Aldunate, arqueólogo, conocedor y apasionado de las primeras culturas que habitaron América, y hace 30 años, o un poco más, casi 40 años, Sergio Larraín Moreno le encargó fundar un museo para poder donar al país las miles de piezas que había él recolectado. Ha estudiado a los antiguos changos, se ha interesado por el uso de las plantas medicinales de la cultura mapuche. He tenido la suerte y el placer de conversar con él en distintas ocasiones, tanto en Desde el Jardín como en otras instancias, como en el ciclo Pensamiento Propio en Iquique. Hace varios años tuvimos una linda conversación. Querido Carlos, qué gusto de pasear contigo, aunque sea imaginariamente, por este jardín. Muchas gracias por este convite a tu jardín, Cristian. Y, en fin, tú sabes que soy un adicto a tus programas y a tus podcasts y las grabaciones que has hecho, que son realmente en YouTube, son un verdadero tesoro. Así que muy honrado de que me convides a tu jardín. Carlos, primero que nada, bueno, el Museo Precolombino, en una buena etapa tú me vas a contar ese detalle, ya no estás tú ahí, digamos, dirigiéndolo, sino haciendo otras tareas, ha permanecido cerrado por la pandemia. Y me imagino que para alguien que se dedica al museo, a la museografía, a gestionar y mantener estos espacios tan importantes, debe ser un dolor tremendo, lo mismo que para un actor no poder ver una sala de teatro cerrada. A ver, ¿cuál es tu mirada de este museo cerrado en pandemia? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Qué van a hacer los museos? ¿Qué va a hacer el Museo Precolombino para enfrentar esta tragedia, digámosla con todas sus letras? Sin duda alguna, esta es una verdadera tragedia. Como tú dices, para nosotros es verdad que nos interesa este tipo de institución como un museo, y que hacemos todo lo que hacemos nada más que para que lo conozca el público, ¿no? Porque, digamos, si no seríamos una especie de centro de investigación, estaríamos completamente cerrados. Todo nuestro trabajo, nuestro quehacer, tiene que salir de afuera, perdón, tiene que salir para afuera, ¿no es verdad? Si no, no tiene sentido. Así que, como tú dices, es una frustración tremenda, cosa que esperamos, digamos, se mejore, ¿no? Con el tiempo, con la vacunación, etcétera, etcétera. El museo hasta ahora estaba cerrado porque estaba en cuarentena. Ahora salimos de cuarentena y tenemos un espacio muy chiquitito habilitado porque
¿cómo se dice? El aforo, ¿no? Es muy pequeño. Entonces no tiene sentido abrir todo el museo porque es un gasto tremendo de dinero que no tenemos. Entonces todo esto ha significado realmente una cosa terrible para el museo. Y yo compadezco a la pobre Cecilia Puga, que es la actual directora del museo, de haber asumido en circunstancias tan tremendas, digamos. ¿Y qué dice la experiencia de lo que está pasando en el resto del mundo en relación a los museos? ¿Cuáles son las estrategias de sobrevivencia en este contexto? Estrategias posibles de sobrevivencia. Exacto. Los museos se han visto afectados de muchas maneras. Primero, por lo que te dije, que es lo más importante. Después nos hemos visto afectados por las entradas, porque nosotros vivimos un 40% de nuestros ingresos son las entradas que paga el público para asistir. Entonces, desde ya comenzamos con un 40 o más por ciento de déficit, ¿te fijas? Entonces, las estrategias estas, digamos, esto lo han sufrido todos los museos del mundo, naturalmente, ¿no? Porque todos los museos, especialmente los museos gigantes de Europa y de Estados Unidos, viven exactamente de sus entradas, de sus ingresos propios. Así que la estrategia más importante de esto, de salir para afuera, como te contaba yo, es que ahora hemos perfeccionado todos los museos, hemos perfeccionado todo nuestro quehacer online, ¿no es verdad? Tenemos exposiciones online, tenemos, en fin, toda nuestra biblioteca está online, tenemos actividades como esta que estamos haciendo, ¿no? Conversaciones, ¿no es verdad? Yo he hecho unas conversaciones muy lindas, ¿no? Que han salido todas, en fin, que han tenido tenemos mucho material, además audiovisual, un verdadero tesoro guardado, enteramente guardado, de todos los pueblos precolombinos y los pueblos actuales originarios de toda América. Está Claudio Mercado a cargo de eso, entonces Claudio está todo este material ya en la web, te fijas tú, y se hacen conferencias, se hacen, en fin, una cantidad de cosas sobre la base de todo lo que podemos exportar para afuera. Y esto lo han hecho todos los museos del mundo, naturalmente. Carlos, bueno, me imagino que miraste la ceremonia de instalación de la Convención Constituyente, cuya dirección asumió una lingüista de origen mapuche, que es Elisa Loncón. Obviamente que la simbología de ese primer acto significó un remesón, yo diría, cultural en el país. Como imagen, fue muy potente la imagen, independientemente de lo que podamos opinar de cómo se dio esa desordenada reunión inicial, esa especie de catarsis inicial. Y me imagino que has estado observando atentamente esto porque tú te has dedicado a relevar, a mostrar lo que siempre llamaste el Chile antes de Chile. De eso hablamos una vez en Iquique hace varios años atrás. Y me gustaría ver tu mirada, cómo observas tú esto en relación a todo aquello que has reflexionado en las décadas anteriores. Exacto. Mira, yo veo que esto aquí se abre, digamos, una ventana de esperanza hacia muchas cosas. En primer lugar, hacia los pueblos, para los pueblos originarios. Esto es ya, no es verdad, un hecho de una significación extraordinaria. O sea, de verdad, se han visto reconocidos. Pero mira qué interesante esto, se han visto reconocidos no por el Estado, ni por los gobiernos, se han visto reconocidos directamente, ¿no es verdad?, por esta convención constitucional que es una convención de todos los estamentos de Chile no oficiales, ¿no es verdad? Entonces, esto es mucho más importante para mí, ¿no?, que ser reconocidos por una institución estatal, ¿no? Eso yo creo que para los pueblos originarios ha sido una cosa absolutamente extraordinaria. Son tantos las promesas que han recibido durante 200 años estos pueblos, ¿no es verdad? Tantas los programas de todos los gobernantes, ¿no?, que se han abierto hacia esto, pero no han cumplido ninguna de sus promesas. Entonces estos pueblos han sido postergados y humillados, diría yo, durante siglos en Chile. Entonces ya era hora, ¿no?
y ya era hora, y es una esperanza también para Chile, porque es una esperanza que digamos que abre una puerta de comprensión a los gobiernos de Chile, ¿no? Que ya no se puede gobernar sin abrir esta puerta, y más aún con todos los problemas que existen actualmente en la Araucanía y cuyo origen es precisamente esta humillación y este desconocimiento, ¿no? Y esta ignorancia absoluta que se ha tenido sobre ellos, ¿eh? Entonces, digamos, para este conflicto que hay en la Araucanía, ¿no? Es una esperanza también de salir de esto, ¿no? Que se abran las puertas legales ahora, ¿no? Sí. Hay una frase, creo que es de Goethe, no estoy seguro, que juega con la idea de conocer y amar. Se conoce lo que se ama, pero también se ama lo que se conoce. Si no conocemos la historia del Chile antes de Chile, es difícil que la podamos amar. Si no la amamos, no nos va a interesar conocerla. Y, a ver, me gustaría brevemente que habláramos un poco de ese Chile antes de Chile. Esa fue la frase, la idea fuerza de una muestra muy importante que tiene que ver con el aniversario del Museo Precolombino, si no me equivoco. Estaba colocada esa frase a la entrada del museo cuando uno entraba: Chile antes de Chile. Es decir, la tesis que hay detrás de esto es que hay no solo un país, sino que hay varios países. Y sería interesante brevemente que tú nos dijeras cuántos son los países escondidos dentro de este país o invisibilizados dentro de este país que debiéramos conocer y amar al mismo tiempo. Claro, en esa posición reflexionamos mucho acerca de este punto, y para hacer una cosa, digamos, lo más, diría yo, lo más, claro, porque las exposiciones tienen unas limitaciones, ¿no? Hay que hacer un discurso, ¿no?, en poco rato y en poco espacio, ¿eh?, acerca de un tema que puede ser muy profundo, como este, por ejemplo. Entonces nosotros para esta exposición distinguimos 4 países, ¿no? Un país que era todo el país del norte, y que tiene para la parte de los pueblos originarios, ¿no?, todos estos pueblos con un ancestro andino, ¿eh?, pueblos andinos, digamos, ¿no? Como son los pueblos quechua, los pueblos aymara, etcétera, etcétera. Hay varios pueblos, ¿no es verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que todos estos pueblos existen en esta región, en el extremo norte, y en el norte más cercano existen los pueblos atacameños, por ejemplo, los pueblos collas, los pueblos diaguitas, que también tienen antecedentes andinos. Por esto los podemos agrupar a todos dentro de un grupo de pueblos andinos del norte. Si tuvieras que resumir, yo sé que esto es muy simplificador, pero un elemento cultural de esos pueblos que nosotros podríamos, al estudiarlo, al revisarlo, podríamos enriquecernos nosotros, algo que podríamos traer desde ahí, desde su cosmovisión, su historia, su simbología, su cultura. ¿Qué relevarías tú de ese pueblo, de ese país andino del que estás hablando? Del país del norte, del país andino. Mira, son muchísimas las cosas que podemos relevar, ¿no? Yo creo que la cosa más bueno, los pueblos originarios tienen cosas muy comunes, ¿eh? Tienen cosas tremendamente comunes. Una de las cosas que yo relevaría dentro de estas cosas comunes de todos los pueblos originarios, pero específicamente del pueblo andino, porque el pueblo andino lo ha trabajado más, ¿no? Es el concepto de la Pachamama, ¿no es verdad? Es este concepto de que la tierra no es un ente inerte de rocas, sino que es un ente que está vivo, ¿no? Y al cual pertenece no solamente lo inerte, sino que también pertenecen todos los seres vivos que hay en él, y además por cierto que los seres humanos que existen en él, ¿eh? Es una tierra viva, entonces, que por lo tanto hay que cuidar, ¿no? Y hay que darle comida, darle frutos, hacerle ofrendas, ¿no?, para que esta tierra nos siga manteniendo, ¿eh? Este es un concepto muy interesante,
porque es un concepto que ha sido reconocido por la ciencia universal hace ya algunos años, no diría que más de 30 años. Todo el concepto de ecología, ¿no?, se basa en esto mismo, exactamente lo mismo, ¿no? Que todos pertenecemos a una nave común, ¿no es verdad? Y claro, y todos vamos juntos en esto, ¿no? Entonces, y que por lo tanto tenemos que cuidar todo, el planeta, las especies, los seres vivos, etcétera, etcétera. Esto yo creo que es una cosa que ha impregnado mucho la cultura andina. Carlos, lo que ha pasado aparentemente, tú me corregirás si así o no, es que lo mapuche ha tenido una fuerza, bueno, de luego es una mapuche, pero había una competidora de otra etnia y de otro pueblo, por eso fue interesante para presidir la convención, pero fue finalmente alguien representante de la cultura mapuche quien marcó con la simbología mapuche muy fuertemente y bueno, en el estallido la bandera mapuche que aparecía en todos lados, enarbolada por los huincas. Ahora, pareciera claro, como que la cultura mapuche está pasando su momentum, ¿no es así? Pero como que el mundo, tengo la impresión, el mundo nortino como que ha quedado un poquito rezagado o menos recuperado. ¿Cuál es tu impresión de eso? Y cuán importante es que también tenga esa misma relevancia, a pesar de que, claro, sabemos que el componente mapuche es muy importante en la historia de Chile, en todo el sur, el centro-sur de Chile, etcétera, etcétera. Etcétera. Perdón, así es. ¿Y cuál es la diferencia entre esas dos culturas? A ver, eso es interesante también. ¿Qué diferencia hay? Porque hay elementos comunes, pero también hay diferencias. Es la riqueza de la diversidad, Hay tremendas diferencias. Ponte tú, los pueblos andinos son pueblos que en general, ¿no? En general, sobre todo los pueblos del extremo norte, aymaras y quechua, son pueblos, ¿no?, que fueron y que son todavía pueblos agricultores, ¿verdad? Pueblos agricultores, pueblos que descubrieron la agricultura muy tempranamente, ¿no?, hace 2000 años, y que por lo tanto tienen una tecnología ancestral hacia la agricultura, ¿no?, con obras hidráulicas, canales de regadío, con mejoramientos de suelo, etcétera, etcétera, ¿no? Y con producción de excedentes agrícolas, ¿me entiendes? Esa es la cultura andina, en tanto que la cultura mapuche, ¿no?, se distingue por ser una cultura que desde hace alrededor de 1000 años más o menos hay un fenómeno en toda la prehistoria mapuche en que se, digamos, podríamos decir, se concentran, se congregan, ¿no?, una cantidad de elementos que configuran a esta cultura. Y dentro de ellos hay un modo de vida y un modo económico, ¿no?, que viene desde los antiguos, desde la caza y recolección, y los mapuches incorporan la horticultura, ¿sí?, que es distinta a la agricultura. La horticultura son pedazos muy pequeños de tierra, ¿no?, que se cultivan solamente una vez al año, ¿no es verdad? No hay varias estaciones, no hay varias producciones, sino que es una sola. Por eso el calendario original mapuche, eso lo define muy bien, ¿no?, porque hay una época de los frutos, una época de la cosecha, pero también hay una época de la escasez, ¿no? ¿Me entiendes? Los pueblos andinos no tienen esta época de escasez. Claro, el mundo mapuche, una vez lo conversé contigo, vivía al día a día, por eso toda esta mitología de decir que eran flojos, que no trabajaban, pero es porque había una manera de vivir muy distinta, muy radicalmente distinta a la nuestra, ¿no es cierto? Casi viviendo con lo necesario, con lo mínimo, y disfrutando de una naturaleza, un entorno absolutamente prodigioso, los bosques nativos, etcétera, etcétera. Así es. Y te pongo eso, es exactamente lo que tú dices. Otra cosa propia de la cultura mapuche es que viven en este bosque, como tú dices, maravilloso, ¿no? Que se está desgraciadamente extinguiendo también hoy día poco a poco y zancada. Y esto produce, sobre todo en la parte norte de la Araucanía,
una cantidad enorme de frutos, ¿no? Una cantidad enorme de frutos que son precisamente muy importantes también, y fueron vitales para la cultura mapuche. Hoy día, quizá un poco menos, pero se siguen, así como por ejemplo las araucarias en la parte cordillerana, ¿no? Son fundamentales. Después las recolecciones de todos los arbustos que tienen las murtas, ¿no? En fin, la cantidad, ¿no es verdad?, los avellanos, cantidad de frutos extraordinarios que tiene. Es una cosa realmente fabulosa, el conocimiento mapuche sobre las plantas excede al conocimiento andino sobre las plantas. Carlos, porque tiene una variedad muy grande de plantas, enorme los mapuches. Bueno, tú mismo me dijiste una vez que hasta había una especie de Ritalin dentro de la farmacia mapuche, o sea, claro, había remedio hasta para los niños hiperactivos, ¿no es cierto? Así es, exactamente. Claro. No, hay un conocimiento extraordinario de la botánica en estos pueblos, y para qué decirte de la botánica, digamos, terapéutica, ¿no? Estaba pensando, Carlos, que los tiempos que vienen y que en los que ya estamos, tú acabas de decir lo de la extinción o desaparición progresiva de algunas, digamos, del bosque nativo en Chile, el derretimiento de los glaciares, bueno, el calentamiento global en curso y a gran velocidad, vienen tiempos, primero que nada, de sequía, tiempos de desertificación y tiempos de escasez. Y estaba pensando que estas dos culturas tienen una experiencia acumulada, uno de vivir al lado del desierto más grande del mundo, los pueblos nortinos, y el otro, el pueblo mapuche, vivir en la escasez. Es decir, podrían ellos enseñarnos tal vez para los tiempos que vienen, tiempos de desertificación y escasez. Sin duda alguna, y hay mucho que aprender, yo creo, ¿no? Mucho que aprender. Algo de eso se ha estudiado, pienso yo también, pero hay mucho que aprender sobre eso. Ahora, los pueblos del norte tienen el drama terrible del agua, ¿no? El drama terrible, si todos tenemos ahora una sequía, estos pueblos que viven todavía escasamente de la agricultura, su agua, ¿no es verdad?, han sido despojados de sus cursos de agua, primero y antes que nada por los pueblos de la costa, no los pueblos del desierto costero, Antofagasta, la misma Calama, Tocopilla, en fin, todos estos pueblos no extraen su agua desde las fuentes, ¿no?, a 200 kilómetros o 300 kilómetros hacia el oriente, ¿no? Y la llevan entonces a la costa, ¿no? Y hay jardines, ponte tú, hay pasto. En Antofagasta están haciendo parques con pasto, ¿me entiendes? Es una cosa absolutamente increíble. Y eso se lo despojan simplemente a los pueblos de arriba, ¿no? En vez de hacer parques de cactus o parques ¿no es verdad?, de roca. Pasan cosas terribles ahí. La minería también ha tenido que ver ahí. Afortunadamente la minería ahora está desalinizando el agua, ¿no? Cosa que ha sido muy importante y parece que ahí ya, digamos, ya lo ha hecho en un porcentaje bastante grande. Carlos, yo te hablaba de Portales al comienzo, toda la culpa ahora la tiene Portales, pero Portales le tocó armar un país, ordenar un país en el contexto de una Latinoamérica caótica que venía saliendo de la independencia. Acuérdate que Andrés Bello le tenía pavor a ese caos, y se habla por ahí de la pasión por el orden, huye de ese caos y termina en Chile. Y en Chile, claro, se constituye como el país ordenadito, el buen alumno dentro del contexto latinoamericano. Ese era nuestro orgullo institucional, etcétera. Claro, ese orden tuvo costos porque finalmente unificó un país unitario, pero sacrificó la diversidad. A ver, ¿cuál es tu mirada? ¿Cuáles son tus matices? Porque hoy día también aparecen discursos, algunos muy interesantes de integración y inclusión, pero otros que dicen, no, hay que borrar el himno de Chile. En la ceremonia de la convención, cuando los niñitos estaban tocando el himno de Chile, le escuché a una convencional decir, bueno, podríamos a lo mejor hasta eliminar el himno porque eso puede herir a los pueblos originarios. ¿Cuál es tu mirada? ¿Cómo integrar este Chile unitario que ya existe, que tiene sus símbolos? Todos nos comemos una empanada, bailamos una cueca, claro, pero detrás de eso entendemos que está el drama. A ver, ¿cómo integras tú
Porque tú también formas parte de los dos Chiles, digamos, o sea... Pero por supuesto. Oye, hay, claro, la verdad es que estamos en un proceso, ¿ya? ¿Ya? Estamos en un proceso, entonces todas estas cosas que vemos hoy día, ¿no? Son cosas que tienen que ser tranquilizadas, tienen que ser pensadas, tienen que ser racionalizadas, ¿no? Para llegar a un final común. Yo no le pondría mucho, digamos, no le daría mucha importancia a estas cosas, ¿no es verdad? Porque realmente, como te digo, yo creo que esta cosa va a tener que ser cocinada ahí adentro de aunque ahora cocinar es una palabra terrible. Bueno. Pero es la verdadera cocina la que ahí se va a armar, una cocina claro, muy buena, ¿no es verdad? Porque sí, ahí van a estar representados todos los estamentos de Chile. Entonces, sí, de ahí va a salir de todas maneras algo bueno. Y lo de Portales, como tú dices, sí, pues oye, Portales tuvo que sacrificar, digamos, Chile tuvo que sacrificar muchas cosas, ¿no? Bueno, los países se construyen así, pero también se deconstruyen a través de la evolución de los países, ¿no? De los procesos de los países. Entonces, lo que antes, ¿no es verdad?, negamos absolutamente, el país negó, las autoridades negaron, ¿no? Ya ves tú que hoy día ya no la están negando tanto, ¿no? Y mañana no las van a negar en absoluto porque estos pueblos van a ser reconocidos por la Constitución, ¿no? Claro. Así que todo esto se tiene que decantar, yo pienso, ¿no? Y pienso, no sé, yo confío, fíjate, en que en la convención salgan muchos líderes, ¿no? Que agrupen gente y que haya un diálogo, ¿no? Más fraterno ahora y menos desapasionado, ¿no? Porque la labor de hacer una constitución no puede representarse digamos, no puede abarcarse con pasiones, ¿no? Sería claro, terrible eso. Claro, no se puede hacer... Porque hay pasiones de los dos lados, tú comprenderás. Claro, entonces, no puede ser hecha en medio de una trifulca. Bueno, ahí tenemos una palabra mapuche, ¿no? La trifulca. Oye, Carlos, entiendo que estás haciendo una investigación, todavía estás en la primera etapa, pero tú te has interesado en el tema mapuche, el tema de la, entre comillas, pacificación, ocupación o despojo. Me gustaría brevemente, en los últimos minutos que nos quedan, que nos des algunas luces desde tu mirada. A ver, ¿qué es lo que te ha sorprendido en el estudio, en la investigación que has aprendido de lo que realmente pasó de ese proceso que hoy día está bajo la lupa y la mirada de todo, que nos puede servir de entender eso para ver qué se podría hacer para reparar, qué se puede hacer para sanar y para finalmente superar el problema hoy día de la Araucanía, que incluye violencia, que incluye dolor, por un lado, de una parte importante del pueblo mapuche, pero dolor también de los otros que sufren atentados terroristas. Es decir, es un territorio que pareciera a veces casi al borde de una suerte de guerra civil. Y la mirada histórica, la mirada con distancia, con tiempo, la investigación, por ejemplo, que tú has hecho, la que ha hecho Bengoa, la que han hecho otros, puede dar algunas luces. ¿Qué luz encuentras tú ahí en esa investigación, ¿no? ¿O qué elemento para... Mira, tal como tú dices, estoy recién comenzando esto, ¿no? Me he metido en varias fuentes que son más o menos primarias, ¿no? Como las memorias del Ministerio de Guerra, en fin, las memorias de los sacerdotes capuchinos, las posiciones del Congreso, de la Iglesia Católica, en fin. Y hay mucho material, tanto material, digamos, que como te decía antes, yo no sé si voy a alcanzar a terminar esto. Pero en fin, estoy yendo para adelante. De esto, ¿qué he sabido? En primer lugar, este es un proceso bastante largo, mucho más largo del que le ha dado la historia. Es un proceso que viene, digamos, prácticamente desde la colonia, ¿no? Y entonces hay que estudiarlo desde esta perspectiva histórica, pero naturalmente que hay que abarcar el tiempo en que se produce esta conquista de la Araucanía por el gobierno de Chile, porque y digo conquista porque el gobierno de Chile había firmado un tratado
con el pueblo mapuche, ¿no? Reconociendo, ¿no?, su autonomía y su libertad y la pertenencia a este territorio, ¿no? Y la propiedad de este territorio. Entonces, obviamente, que y además fue muy importante porque al hacer un parlamento, este parlamento es un verdadero tratado, igual que los tratados internacionales, porque está reconociendo, ¿no?, al mapuche como un ser diferente, ¿no?, del ciudadano chileno, ¿no? Absolutamente. Entonces, este límite que los españoles habían trazado también mediante otro parlamento y otro, es el mismo, ¿no es verdad?, el río Biobío. Bueno, pues bien, y por el lado sur el río Tolten, ¿no? Bueno, ya se habían, digamos, comenzado a ocupar alrededor de 1850 o quizá un poco antes también con la migración alemana, ¿no? Se habían comenzado a ocupar algunos de estos territorios, ¿no? Así que eso ya trajo una especie de advertencia al pueblo mapuche, ¿no? Y el pueblo mapuche cuando se junta, ¿no? El pueblo mapuche, como siempre se ha dicho, y es verdad, que es un pueblo disgregado en cuanto a autoridades, ¿no?, y en cuanto a organización social, pero se conoce desde la colonia también que el pueblo mapuche, cuando se une con respecto a algo, ¿no es verdad?, es un pueblo que es capaz, ¿no?, de juntarse, ¿no? Y esto pasó varias veces en el transcurso de estos 50 años que fue la pacificación de la Araucanía, ¿no? Eso entonces ocurrió. Ahora, ¿quiénes son los actores de esto? Digamos, por un lado está el ejército chileno, naturalmente, ¿no?, que tenía armas de fuego, etcétera, etcétera, y cañones, una serie de cosas por el estilo. Por otro lado tenemos a los ejércitos mapuches, ¿no?, a los CONA, y ellos, fíjate, que peleaban con lanzas y macanas, nada más. O sea, tú comprenderás que la guerra no era una guerra justa, ¿no? Sea por los medios, ¿no es verdad?, que contaban unos y otros, ¿no? Bueno, después están otros procesos que también son interesantes. El proceso, ponte tú, de la cordillera es un proceso tremendamente vital, porque la cordillera servía para que los mapuches no escaparan, ¿no?, hacia el otro lado de la cordillera, porque también previamente los mapuches habían araucanizado toda la pampa argentina, entonces, desde el siglo XVIII, entonces ya los mapuches tenían una entrada muy fácil a los pueblos pampas argentinos que estaban araucanizados. Y por el otro lado, también funcionaba allí la presión del gobierno argentino sobre los pueblos originarios de las pampas argentinas, que es viceversa, ¿no? Ocurría que los pueblos pampas cruzaban la cordillera también y penetraban en territorio chileno, y ahí se aliaban con los mapuches para pelear con los, ¿me entiendes? Entonces era una cosa súper interesante lo que allí ocurría, ¿no? Además estaban aquí, entre los mismos mapuches, hay que reconocer que existían indios amigos también, ¿no? Indios amigos que peleaban con los chilenos en contra de sus hermanos mapuches, ¿no? Bueno, hay muchos elementos, como tú señalas, que hacen más complejo, más interesante desde el punto de vista de la historia. Creo que te vamos a tener que invitar de nuevo a caminar por el jardín para conversar específicamente de este tema, querido Carlos. Es una excusa además para reencontrarnos. Te quiero agradecer, Carlos Aldunate, arqueólogo, fue director del Museo de Arte Precolombino, investigador, estudioso de las culturas originarias del Chile antes de Chile. También quiero recordarles que este programa cuenta con el auspicio de Fundación Irarrázaval, que en sus 100 años celebra a los profesores de Chile. Todos los lunes converso en el jardín con un profesor o director de escuelas públicas de Chile
a lo largo del país, escuelas subvencionadas y escuelas también públicas. También nos acompaña Lucas, Seguro Complementario de Salud de Vida Cámara. Conoce más en vidacámara.cl. Querido Carlos, te mando un tremendo abrazo. Un abrazo a ti y a tu bosque nativo que tienes por ahí cerca, donde seguramente haces algunas caminatas meditativas mientras vas pensando en el desarrollo de tu investigación. Así es, un abrazo muy grande para ti también, Cristian, cariño a tu familia y en fin, espero que nos encontremos luego. De todas maneras, un abrazo grande, saludo a todos los que nos están escuchando, los queridos y queridas radiovidentes. Cierro la verja de madera de mi jardín y la vuelvo a abrir mañana a las 8 aquí en Radio Pauta. Pueden vernos en pauta.cl y escucharnos también en Spotify y también en YouTube. Un abrazo a todos. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.